tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros un día más en S21 Podcast. El día de hoy me hubiera gustado tener a dos personajes súper interesantes. Lastimosamente, por cuestiones históricas, no puedo tenerlos acá conmigo. Me hubiera interesado poder platicar con ellos y la forma en cómo se desenvolvieron como médicos durante una época muy difícil para la medicina. Y quiero hablarte de dos personajes en específico. El primero es Edward Jenner. Este personaje vivió durante los años 1700, inicios de los años 1800, pero vivió durante una época muy difícil para la medicina, sobre todo en las enfermedades infecciosas. Una de las enfermedades más cruciales en las cuales este personaje logró coexistir es la enfermedad de la viruela. Tanto tú en casa o donde nos veas, sabes que pasar por una pandemia o pasar por un suceso donde la infección acerca de un patógeno está a flor de piel es muy difícil, sobre todo en una situación en donde no conoces cómo atacar, en donde no conoces cómo protegerte. Y este era uno de los casos donde Edward Jenner pues estuvo coexistiendo, sobre todo con esta patología, esta enfermedad llamada viruela. Durante ese tiempo era una patología que dejaba más que secuelas, eh, donde las personas no pudieran coexistir o donde no pudieran desenvolverse del día a día. Eran más secuelas un poco neurológicas, por ejemplo, ceguera, o estéticas, sobre todo en piel, porque esta patología, si bien es cierto, causa ciertas lesiones que pueden evidenciar cicatrices que son muy evidentes a nivel de rostro, a nivel del torso, a nivel de miembros superiores. Y durante este tiempo era tomada como una enfermedad de los pobres o una enfermedad donde la gente no tenía los recursos para poder protegerse de las infecciones o no tenía los recursos para poder tratarse al momento de haberse infectado. Y puedo mencionarte muchos personajes como, por ejemplo, Isabel I de Inglaterra, Mozart, Beethoven, Lincoln o Washington, por ejemplo, que eran uno de los personajes más reconocidos de la época y que estaban como que más inclinados al poder político. Ahora, durante esta época, cabe mencionar que Jenner era un médico y un biólogo, el cual era muy observador, y parte de sus investigaciones sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la vacunación moderna. Y por eso es que se le llama el padre de la vacunación. Él observó que en las personas, sobre todo en mujeres que trabajaban en ordeñar las reses, en ordeñar las vacas durante esa época, al momento de infectarse tenían menos secuelas a nivel de cicatrices de piel. La mayoría de las cicatrices que las afectaban era a nivel de las manos con las que tenían el contacto con la ubre de la vaca. Sin embargo, esta observación le valió para poder inocular o para poder dar paso a la inoculación que ya estaba descrita durante mucho tiempo, sobre todo en los escritos de los monjes taoístas o en la medicina oriental. Y estos fueron los escritos que le dieron a él la pauta para poder hacerlo en la medicina moderna en ese tiempo. Pero sentó las bases de lo que ahora es la vacunación. Y quiero eh, dar como un poquito de atención en este aspecto, porque él observó que estas mujeres tenían menos cicatrices a nivel del rostro. Y lo que hizo fue inocular de las úlceras de las manos con las que tenían contacto, sacó un poco de la secreción que tenían estas úlceras y las inoculó sobre todo en su esposa, en sus hijos y en él mismo. Y al momento de infectarse y contraer la enfermedad, se dio cuenta que los síntomas eran menos caóticos que durante esa época. 30% de los pacientes que se infectaban de la viruela fallecían. Entonces, para él era muy importante evidenciar una cura. Y esto sentó las bases para que empezaran con la inoculación de este virus. Ahora ya lo conocemos, ya sabemos que es un virus, y lo empezó a inocular en las personas. Y esto dio las bases en la medicina moderna que conocemos, valga la redundancia, ahora, dio las bases para la vacunación. No fue hasta finales de los años 1700 e inicios de los años 1800 que otro personaje llamado Luis Pasteur identificó estos virus. Y lo que él hacía era tomarlos, atenuarlos y poder crear una vacuna, que es la que realmente llamamos ahora. Su estudio más épico fue el de la vacunación contra el virus de la rabia. Fueron varias las vacunas que hizo. Te puedo mencionar el anthrax, por ejemplo, que era una de las infecciones que también fue utilizada incluso como arma biológica durante algún tiempo. Sin embargo,
el virus de la rabia fue muy característico y fue lo que lo catapultó al reconocimiento en esa época y hasta hoy en día. ¿Por qué motivo? Porque él logró aislar el virus de la rabia en tejido nervioso de conejos y esto hizo que él pudiera atenuarlos, tomarlos e inyectarlos en perros sanos totalmente. Y cuando los perros se infectaban, él se daba cuenta que los síntomas no eran tan caóticos y al final no llegaban a tanta mortalidad. Durante esta época, durante este tiempo, un conocido de él, un niño de 6 años que era vecino, se infectó del virus de la rabia. Y él, sin pruebas específicas durante esta época, logró aislarlo, logró hacer ciertas pruebas en animales y lo inyectó en este niño. Y para su sorpresa, durante días después de haberlo inyectado, varias inyecciones, varios días de tratamiento, se percató que el niño sobrevivió, que cuando te infectabas del virus de la rabia era obtener una lápida, básicamente, porque era condenarte a la muerte. Esto sentó las bases nuevamente y recalco de lo que es la vacunación moderna, dado que hay muchas noticias falsas que puedes ir escuchando por allí acerca de la antivacunación, acerca de la que la vacunación realmente es para inyectarnos chips o cosas por el estilo. Sé decirte de primera mano que la vacunación salva vidas. Y en cuanto tú tengas la oportunidad, puedes acercarte a los centros de salud más cercanos para poder obtener las vacunas que pueden salvarte la vida. No evitar que te infectes, pero sí salvarte la vida. Muchas gracias.